Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Mantis. Esta vez vamos a ir directamente a BTP vamos a mostrar en video cómo poder agregar la configuración o el servicio más bien de ABAP on Cloud. Entonces, básicamente vamos a Services, Service Marketplace. Y aquí, bueno, está cargando la página. Vamos a buscar el servicio ABAP. Es ABAP Environment, le damos clic y básicamente le vamos a dar clic en Create. Con esto lo que va a hacer es que nos va a crear una instancia de desarrollo en Cloud Foundry. Bueno, el servicio se llama ABAP Runtime, el plan es compartido, Cloud Foundry, y aparte, bueno, pues simplemente podemos ponerle un nombre de instancia o no, bueno, de hecho sí tenemos porque debido a que es obligatorio el campo. Bueno, cuando le damos siguiente, vamos a ver que necesitamos colocar nuestro correo electrónico, por ejemplo, en este caso, fernando.camacho@mantis20.com. Y bueno, básicamente es parte de nuestra, pues para poder generar nuestra llave dentro del servicio y podernos conectar desde Eclipse. Le damos crear. Y bueno, va a empezar a crear nuestra instancia, nuestro service instance. Ahora bien, bueno, pues simplemente ya que lo generó, nos es visible propiamente en Instance and Subscriptions. Y bueno, aquí vamos a ver, básicamente en esta sección, lo que podemos checar son todas las suscripciones e instancias que tenemos. Y de hecho, aquí pueden ver la parte de abajo, no se nota muy bien, pero dice Creation in Progress. Está marcado en naranja, en status, en la parte de instances, y bueno, está simplemente creando la instancia. Ya está creada. Entonces, bueno, pues aquí en este punto vamos a darle clic en la sección de instances, en la flechita que nos aparece ahí para ver identificar la sección de Service Key. Damos clic en crear o create. Y aquí vamos a colocar el nombre de nuestro Service Key, en nuestro caso Mantis Wrap. Y posteriormente le damos clic en create. Esto nos va a generar un JSON una vez haya concluido el proceso en status, que es muy rápido, ya está como created. Posteriormente vamos a darle clic en los tres puntitos para poder visualizar o descargar pues propiamente la llave. En este caso le damos clic en download y nos aparece nuestro fichero local. Lo guardamos en donde nosotros tengamos preferencia. En mi caso lo guardé en la parte de download, de descargas. Y bueno, pues simplemente aquí vamos posteriormente ahora a revisar. Aquí está. Ahí está. Muy bien. Vamos a... Aquí estoy abriendo el BTP, pero realmente donde tenemos que ir es a la parte del SAP HANA On Demand Tools. Aquí la intención es descargar propiamente Eclipse, entonces vamos a la pestaña de ABAP, como se pudo ver ahí, le damos clic. Y aquí vamos a buscar en mi caso, la opción de Windows. Para poder descargarlo, el que dice X86, le damos clic y simplemente le damos nuevamente clic en download. Aquí va a ser la descarga. Bueno, yo permito que se hagan aquí una serie para que se me permitan las cookies y demás. Bueno, lo guardamos donde nosotros estemos, bueno, donde queramos mantener el documento, el archivo. En mi caso solamente siempre lo guardo en downloads y después lo llevo en descargas y posteriormente lo muevo en otra carpeta o demás. Entonces, aquí ya está descargado. Vamos a abrirlo. Solo estoy preparando el archivo y vaya a poder hacer la extracción y demás. Voy a moverlo a otra carpeta, que en mi caso va a ser de documentos, y aquí voy a hacer la extracción todo.
Ahora sí ya puedo ver la carpeta extraída. Le voy a dar doble clic y aquí ya les muestro. Simplemente hago la extracción y empieza la extracción propiamente. Brincamos para que no estemos esperando. Ya está a punto de terminar. Terminó, doy doble clic en la carpeta de Eclipse y ahora en el icono de Eclipse para que nos abra la aplicación. Esto puede llevar un poco de tiempo, no estoy muy seguro cuánto tiempo se va a dilatar en abrir, pero esperemos un momento. Les comento rápidamente que voy a estar subiendo una serie de videos con respecto a rap para dar tips y trucos con todo este nuevo marco de trabajo que tenemos. Sobre todo sobre temas que me he topado que han sido complejos. Le voy a dar clic en Extract y bueno, pues simplemente vamos a continuar. Aquí hay que esperar un momento, nuevamente que cargue. Estos videos espero estarlos subiendo de manera recurrente y todo en español. En algún punto supongo que brincaré a inglés, pero hay demasiado contenido en inglés y creo que nos falta mucho contenido en español, sobre todo para este tipo de temas. Ok, veamos si ya nos aparece el icono en la parte inferior, pero necesitamos que se despliegue, sobre todo para poder escoger el workspace, que es en donde vamos a estar trabajando. Ya abrió. Ok, perfecto. Muy bien. Aquí simplemente es un tema. Ok, voy a cerrarlo nada más y me estoy dando cuenta que como yo tenía una instalación anterior, puede ser que sea necesario descargar nuevamente el plugin. Entonces me voy a ir a... No es en esta sección. A ver, quiero ver primero cómo se ve. Miren, fíjense que la vista de ABAP se ve en rojo. Entonces eso me genera conflicto. Puede ser que no sea precisamente no esté bien instalado en este producto porque naturalmente lo hice en un anterior. Me voy a ir a la parte de instalar software. Y aquí nada más voy a regresar al SAP HANA Tools para poder copiar la liga de donde vamos a descargar propiamente la última versión del ADT, del App Development Tools. Lo pegamos, lo seleccionamos y escogemos la primera opción que respecto al ADT. ABAP. Muy bien. Simplemente vamos a esperar ahora a que termine de cargar e instalar la nueva, pues vaya, la opción más, bueno, más bien la actualización más reciente del ADT. Aquí voy a pausar un momento. Bueno, vamos a más bien a brincar para que podamos ver ya la conclusión. Ok, podemos ver en las carpetas las diferentes librerías que descargó. Simplemente las estoy validando. Aquí lo único que vamos a dar es clic en Next para posteriormente aceptar los términos y condiciones. Le damos continuar y va a ir avanzando el proceso. En la parte de abajo se ve cómo ya está instalándolo. Nos aparece un tema de confianza. Simplemente le vamos a dar en continuar. Vamos a seleccionar más bien la casilla y bueno, ya una vez seleccionado pues simplemente le damos en continuar.
Brincamos prácticamente a la conclusión, nos pide que reiniciemos, le vamos a dar clic en Restart Now, nada más que nos libere. Sí, ok, perfecto. Va a reiniciar Eclipse y en este punto ya debe de ser visible de manera correcta la perspectiva de ABAP. Entonces nuevamente está cargando el IDE. Vamos a esperar un momento para que concluya. Parte de los siguientes videos van a ser revisar el modelo Manage para hacer lecturas, que es algo que llega a ser a veces bastante complicado cuando no se tiene experiencia en ello. Y bueno, espero que esta serie de videos dé mucho más visión de cómo funciona todo este marco de trabajo que es RAP. Ok, veamos si ya está por concluir. Muy bien. Simplemente hicimos un salto para ya ver que ya haya concluido a la sección donde ya terminó de instalar todo. Aquí vamos a darle clic en Window para ver la parte de la perspectiva y nos debe de aparecer el Web Development Tools, pero ya perfecto, ya nos aparece de forma correcta, el icono ya no se ve en rojo. Muy bien, bueno, pues ahora hay que crear un ABAP Cloud Project. Para esto le dimos File, clic en File y en ABAP Cloud Project. Y aquí vamos a ir a la parte de abajo, vienen unas letras, una serie de comentarios, pero hay uno en donde podemos importar precisamente es el enlace en azul, el segundo. Ahí cuando le damos clic, primero podemos importar la llave que nos genera BTP. En este punto le vamos a dar import, es una llave que propiamente ya habíamos descargado, la guardamos en downloads y bueno, pues simplemente la buscamos y le damos doble clic a esta llave para que se visualice el propio JSON. Ya nos cargó el Service Instance URL, simplemente lo copiamos y lo pegamos, le damos en continuar o siguiente. Y de hecho nos dice que si queremos loguearnos por el browser, le damos clic en continuar, ahí en el botón del lado izquierdo, dice Open Logon in Browser, y podemos ver que ya fuimos exitosamente autenticados por el sistema. Le damos clic en finalizar y bueno, pues ya aquí ya podemos ver y accesar propiamente a la carpeta compartida. Es importante mencionar que al final esto lo compartimos con N cantidad de usuarios, entonces hay un Z local en donde hay miles de desarrollos y bueno, pero aquí ya es visible. Le voy a dar clic derecho a la carpeta para poder generar mi propia carpeta de mi proyecto en ABAP Package y bueno, pues simplemente vamos a generar el nombre del paquete que se va a llamar Zmantis. Le damos una descripción en la que nosotros deseemos, podemos llamarlo obviamente como ustedes gusten, en mi caso simplemente es Mantis, le doy siguiente y en este punto prácticamente ya nada más es, bueno, vamos a crearlo, aquí lo que me interesa es que me pide ahí un componente, pero realmente este no es necesario, ahorita simplemente estoy validando aquí, pero voy a cerrarlo. Lo que quiero comentar aquí es que una vez que tengamos el paquete creado, podemos decidir si lo vamos a guardar esto en un orden de transporte o no. En mi caso voy a escoger guardarlo en un orden de transporte simplemente para mostrarlo. Voy a pedir que se genere un create new request. En el caso de ustedes, muy seguramente en su día a día, ustedes tendrán un transporte asignado o un transporte vinculado a un charm por parte de Solman, el cual es el que ocuparán para guardar todos sus cambios. Entonces, pues bueno, simplemente aquí le estoy poniendo el nombre del transporte y voy a finalizar con la operación. De esta manera ya se crea el paquete.
de forma exitosa y habremos concluido con este video de Mantis para inicializar la instancia Naval Cloud y posteriormente Eclipse y crear un paquete. Gracias.